Hoy charlamos cuando haya un poquito más de gente del TP. Bueno, arrancamos con el tema de grafos, ¿sí? Que lo van a necesitar para el último TP, ¿sí? El que viene. Acá, bueno, como ven, estas es las redes de subte que estaban proyectadas para acá, pero bueno, en algún momento se harán. Esto enseguida vamos a ver que lo podemos representar con un grafo, ¿sí? Bien, la idea es esta. Una lista, ¿sí? Es un grafo, ¿ok? Ahí están escuchando bien, ¿no? Todo. Porque a veces yo estoy media hora hablando y después me avivo que estoy Sí, sí, muteado. se escucha. Sí, Dale, profe, sí. bien. Entonces decía, una lista es un caso particular de un grafo, ¿está bien? Esto, por ejemplo, me podría representar una línea de subte, por ejemplo, la línea B, ¿no? Cada una de estas son las estaciones, qué sé yo, Leandro Alem, Florida, Carlos Pellegrini, Uruguay, etcétera, ¿sí? Eso lo podemos modelar con una lista. Ahora, imaginemos que, no sé, que es un recorrido de un tren que viene, por ejemplo, de dos ramales distintos y después cuando termina también se abre, no sé, hay una línea que va para un lado y hay otra que se desvía y va para otro lado, ¿ok? Esto ya deja de ser una lista y pasa a ser un árbol, ¿sí? Pero también es un grafo, ¿ok? O sea que las listas son casos particulares de un grafo, los árboles también. Esto va a ser un árbol de los que en general nosotros cuando hablamos de árbol son árboles con raíces, ¿sí? O sea, son árboles jerárquicos. Tenemos una raíz, tenemos los descendientes. Este es un caso particular de árbol que no tiene ninguna raíz, este, no tiene una jerarquía, ¿está bien? Pero es un árbol, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, esto? Que esta estación de acá se conecta con esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, el tren que sale de Once, que va a Liniers, etcétera, cuando llega a Palomar, si no me equivoco, tiene una conexión con Temperley, una cosa así, que le dicen la chanchita que va, es un trencito que va, corta así, va a Temperley, directo, ¿sí? Bueno, esto ya es un grafo, ¿ok? ¿Sí? Entonces, traten de mirar esto y distinguir bien la diferencia entre un árbol y un grafo porque en muchos ejercicios vamos a, eh, teniendo un grafo, vamos a querer buscar un árbol a partir de ese grafo, ¿ok? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Bien. Bueno, entonces, definimos un grafo. La definición me dice, un grafo tiene vértices que van a ser estos circulitos, ¿sí? Y aristas, un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Aristas van a ser los arquitos estos, las líneas estas, ¿bien? También se llaman arcos, ¿ok? Bien, cada arista va a estar asociada a un vértice o a dos,
Ahora vamos a ver los casos particulares. Ustedes acá están viendo que cada arista está relacionada con dos vértices, ¿está bien? Pero podría estar relacionada con uno solo. Bueno, esos vértices los vamos a llamar puntos extremos, ¿ok? La arista que conecta dos vértices, esos vértices los vamos a llamar puntos extremos, ¿sí? Bien. Eh, Ahora acá esta clase va a ser muy aburrida porque tenemos que dar un montón de definiciones que la verdad si tuviera como correlativa discreta estaría buenísimo porque nos ahorramos media clase por lo menos. Pero bueno, la mayoría de ustedes, no sé, alguno a lo mejor está haciendo discreta, pero la mayoría no. Así que bueno, eh, ¿cómo se origina toda la teoría de grafos? Empieza en 1700 y pico, ¿sí? En Kaliningrado, era Prusia en ese momento, ahora es Rusia, eh, y la gente, bueno, estaba aburrida ahí, no tenían Netflix, no tenían internet, ¿sí? Entonces, el desafío que se hacían estaban caminando por acá y decían, bueno, te apuesto, no sé, cuánta guita rusa en que este, no cruzas, estos eran todos canales, ¿sí? Y estos eran puentes, ¿no? Este, no cruzas todos los puentes una sola vez y volvés al lugar de donde saliste, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente estaba acá, y decía, cruzo este puente, ok, después cruzo este, perfecto, cruzo este para acá, después cruzo este para acá, cruzaban este, y cuando cruzaban este, ahí ya sonaron, porque les quedaba este sin cruzar. ¿Sí? Entonces, para llegar acá tenían que volver a cruzar uno que ya habían cruzado. ¿Ok? Bueno, y así se entretenían. Hasta que vino Euler, o para los porteños Euler, ¿sí? Y el chabón armó toda una teoría con esto y les arruinó la diversión porque dijo, no, no se puede, es imposible. ¿Ok? Ahora vamos a ver por qué. Este, Reagua fiesta, ¿viste? Claro. Bien, el tipo lo que dijo es lo siguiente, cada una de estas regiones le puso, simbolizó con un circulito, un vértice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el que estaba en toda esta región estaba en el vértice C, el que está en el medio en el vértice A y así, como está acá en la figura, ¿no? Todo esto es C, todo esto es A, todo esto es B, todo esto es D. Y cada uno de los arcos son los puentes, ¿ok? Entonces decía, estos vértices se conectan con estos arcos que son los puentes. Bueno, y el tipo lo que dijo es que, si ustedes se fijan, todos estos vértices tienen una cantidad de arcos que salen o que entran impar, ¿ok? Y el tipo dijo, no, no pueden ser impares, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque, o por lo menos alguno no tiene que ser impar, porque si yo salgo de acá, imaginen que salgo de acá por este camino, doy toda una vuelta, qué sé yo, y vuelvo por este, pero me quedaría este sin recorrer. Y cuando lo voy a recorrer ya no puedo volver, porque ya agoté todos los caminos. ¿Sí? Entonces, siempre que tenga este, que llegan caminos cantidad de impares, va a pasar esto, ¿ok? Bien, bueno, esto por eso después se llama circuito de
Euler, esto de recorrer todos los caminos una sola vez y volver. Bien, y esta es la ciudad, bueno, una foto bastante actualizada, así que bueno, se imaginarán por acá caminando a Euler con un paraguas, ¿no? Bien. Bueno, ¿para qué vamos a usar los grafos? Para representar o modelar distintas cosas muy variadas. Por ejemplo, las redes de los subtes, como vimos, o de ferrocarriles, ¿sí? Redes fluviales, vuelos, rutas, ¿ok? Redes eléctricas, redes informáticas, este, redes comunicacionales, redes sociales, ¿sí? Cada uno de estos vértices podría ser una persona y cómo se comunican, tal persona es amigo de tal otra, y bueno, y ahí las unimos con un arco, ¿ok? Y a su vez es amigo de otra persona más, los unimos y así, todo eso nos va formando un grafo, ¿ok? Plan de estudio de una carrera, que depende cómo sea el plan de estudio, quizás sea un árbol, ¿sí? Pero puede ser un grafo también. Relaciones entre personas, ¿sí? O comunicaciones, tal persona le envió un mensaje a tal, bueno, o planificación de tareas, entre otras cosas, ¿sí? Bien, y ahora vamos con las definiciones y vamos a ver ejemplos con esto. ¿Sí? Esperen que admito. Ahí está. Bien. Una arista, una arista con un solo punto extremo va a ser un bucle, ¿ok? Se va a llamar bucle o lazo, ¿sí? Dos o más aristas que están conectadas a los mismos puntos extremos, decimos que son paralelas. Andy, Sí, ¿qué era un punto extremo? ¿cómo no te escuché, perdona? Perdón, qué era un punto extremo? Se me fue el concepto. El punto extremo era una arista conectaba a dos vértices. Entonces, esto, por ejemplo, esta arista, la número 7 conecta al vértice A y al B. Entonces, el vértice A y el B son los puntos extremos de la arista número 7. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, perfecto. La, claro, los vértices C y A son los puntos extremos de la arista 1 y de la arista 2. ¿Sí? Bien. Igual ahora no se preocupen porque vamos a ver ejemplos y ahí va a quedar claro, porque estas definiciones, a ver, yo se las leo así, primero así solo no las van a entender, no se las van a acordar, pero ahora después con ejemplos este, va a quedar claro, ¿sí? Y necesitamos saber esto porque tenemos que aplicar algoritmos que se basan en cierta teoría y bueno, tenemos que manejar esto lo mínimo, ¿sí? Bien, dos o más vértices que se conectan en- mediante una arista, decimos que son adyacentes, o sea, los puntos extremos también decimos que son vértices adyacentes. En el caso de un bucle, decimos que el vértice es adyacente a sí mismo, ¿sí? Al revés, dos aristas que llegan a un mismo vértice, decimos que son aristas adyacentes, ¿sí? Y un vértice en el que no hay ninguna arista, no llega ninguna arista,
Decimos que es un vértice aislado, ¿ok? 6 y 7 son paralelas, exacto, Pablo, claro. Bien, vamos con ejemplos. Suponemos que nuestro grafo es todo esto, ¿sí? Entonces, vamos a decir, ¿quién es mi conjunto de vértices? Bueno, mi conjunto de vértices van a ser A, B, C, D, E y F. Ok. ¿Quién es mi conjunto de aristas? Y mi conjunto de aristas van a ser U, V, W, T, X, Y, Z. ¿Ok? Esas son mi conjunto de aristas. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, como bien decía Pablo, estas aristas B y W, fíjense que conectan a los mismos vértices, ¿sí? A B y C. Entonces, estas decimos que son paralelas, ¿ok? Esto ustedes dicen, bueno, ¿y qué sentido tiene? Bueno, por ejemplo, si B es una ciudad y C es otra ciudad, decimos, bueno, puedes ir por dos caminos distintos, dos rutas distintas, ¿ok? Puedes ir a lo mejor por la autopista B, que es más rápida, pero te cobran peaje. Y puedes ir por la ruta esta W, que no sé, está más rotita, pero bueno, es doble mano, así que bueno, si se te pone un camión adelante, vas a tardar un montón, pero bueno, no te cobran peaje, ¿ok? Claro, más corta, gastas menos nafta. Bien, la Richeri. Bien, entonces, estas dos son paralelas. Esta, por ejemplo, esta arista, la Z, es lo que llamamos un bucle o lazo. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, no sé, en Bariloche, que tienen, si salen del centro, el circuito chico, van dando la vuelta todo al lago, qué sé yo, y vuelven al mismo lugar. ¿Ok? Eso es un lazo o bucle. ¿Sí? Bien. U y T, muy bien, son adyacentes, exacto. Y A y B son vértices adyacentes, ¿ok? Están conectados por una misma arista. Bien, el D va a ser, como no le llega ninguna arista, va a ser un vértice aislado, ¿ok? Por ejemplo, si estas son ciudades y estas aristas lo que representan son vuelos, tengo un vuelo de una ciudad a la otra, digo, acá no tengo ningún vuelo a esta ciudad, ¿ok? Hay ciudades que, no sé, tienen que llegar en avión a algún lugar cercano y después de ahí ir en colectivo, ¿está bien? Bien, ¿hasta acá alguna duda de esto? Uf, haciendo calorcito. Bueno, genial. Entonces, acá tienen ejemplos, conjunto de vértices, conjunto de aristas, algunos ejemplos, por ejemplo, A y B son vértices adyacentes, U y T son aristas adyacentes, Y y Z son bucles, y B y W son aristas paralelas, ¿sí? Y D es vértice aislado. Bien, si no llegaran a ver aristas paralelas, las puedo determinar directamente mencionando los puntos extremos, ¿ok? Por ejemplo, digo, necesito ponerle nombre a todas las aristas, por ejemplo, la arista U. La puedo determinar directamente diciendo es la que conecta A con B, ¿sí? ¿Está bien?
Entonces, las aristas, el conjunto de aristas, también lo podríamos escribir como un conjunto de pares no ordenados de vértices. Por ejemplo, la arista U es la que conecta A con B. También podría haber escrito B con A, es lo mismo. ¿Sí? La arista T es la que conecta A con C. ¿Ok? Entonces no me hace falta ponerle un nombre. Ahora, en cambio, como acá yo tengo aristas que son paralelas, ¿sí? No me sirve esto porque si yo escribo BC, no sabemos si me estoy refiriendo a la arista B o a la arista W, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, esto sirve siempre que no haya aristas paralelas, ¿ok? Bien, y un bucle, por ejemplo, lo indico que conecta un vértice consigo mismo. Entonces, escribo EE o FF. ¿Sí? Sonó, sonó mal eso, pero bueno. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Profe, una duda, sí, sí. ¿Eh? ¿Las aristas las definimos nosotros? O sea, o el ejercicio en sí, o No, a ver, sola. las aristas van a representar, todo va a representar algo. Por ejemplo, estos son ciudades, estos son rutas, ponele. Eh, por ejemplo, estos son computadoras, ¿sí? Y esto es cableado las están conectando, ¿sí? En red, ¿ok? Este, no sé, eh, estos son estaciones de trenes y bueno, acá estoy diciendo que, no sé, hay un tren que sale de acá y llega hasta acá, ¿ok? Y viene por este camino, ¿sí? Entonces, Claro. ¿Y el extremo aislado, el D en este caso, puede tener un bucle también? está buena la pregunta. Eh, si D tuviera un bucle, eh, me dejaste pensando. A ver, si D tuviera un bucle, tendría una arista que incide en él, pero igualmente sería un vértice aislado, porque no puedo llegar. Mm, bueno, te contesto la semana que viene, si sería un vértice aislado o no, ¿sí? Según la Dale. definición teórica, no, pero la realidad es que no podés llegar de otro lado, de otro vértice, no podés llegar ahí. Este, Claro. así que bueno. Em, bien, entonces seguimos. ¿Qué pasa hasta acá? Hasta acá, estas aristas las podemos pensar como que son caminos de ida y vuelta. Por ejemplo, si yo tengo una ruta que va de acá hasta acá, esa ruta es de ida y vuelta, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que puedo ir de A hasta B y puedo ir de B hasta A, ¿sí? Si tengo un vuelo de acá hasta acá, esto me está diciendo vas a tener otro vuelo que vuelve, por ahí mismo, ¿sí? Pero no siempre pasa eso. Por ejemplo, si tenemos calles, las calles en general, eh, más en capital, ¿sí? Tienen manos, ¿ok? Entonces uno dice, bueno, la calle esta podés ir de acá hasta acá, pero no podés volver porque es contramano, ¿ok? Entonces eso se va a representar con una flecha,
¿sí? Y ahí en ese caso estaríamos hablando de grafos dirigidos, o también se llaman digrafos, el di de dirigido, ¿sí? Cuando decimos grafo a secas, es grafo no dirigido, ¿ok? Entonces, esto, por ejemplo, me está diciendo, de A podés ir hasta B caminando por acá, ¿sí? Pero no podés ir de B hasta A, ¿sí? Si quisieras ir de B hasta A, tendrías que venir, pasar por C, y de C ir hasta A, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Bien, los bucles obviamente no le ponemos flechita porque es lo mismo si yo voy así o para el... Está bien, uno se lo imagina y dice, bueno, no, podría ser también mano para un solo lado, pero a los fines de representaciones no influye, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, cuando ustedes ponen, si van en auto, entonces ponen en Google Maps cómo ir hasta tal lugar, ¿sí? ¿Qué estructura tiene que usar para indicarles el camino? ¿Qué les parece? Un digrafo, claro. Un digrafo porque no solo les tiene que decir cómo tienen que ir, sino que les tiene que decir qué calles agarrar y no los tiene que mandar mal, ¿sí? No los tiene que hacer meter en contramano, ¿sí? Aunque a veces me ha querido mandar en contramano o me ha dicho dobla acá y no había ningún camino, ¿viste? Y digo, no sé, me quiere hacer matar, ¿viste? Pero bueno, la representación es con esto, con un dígrafo, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta los sentidos de las calles, ¿ok? Bien, ¿hasta acá alguna consulta? Bueno, genial. El conjunto de aristas en un dígrafo, ¿sí? En un dígrafo lo podemos indicar como pares, pero ahora ordenados de vértices, ¿sí? Entonces, acá no es lo mismo poner AB que BA, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, la arista U, digo, es la que va desde A hasta B, ¿ok? Y, por ejemplo, la arista T es la que va desde C hasta A, ¿ok? Y la arista B es la que va de B a C y la W de C a B, ¿ok? Bien. Y de esta forma puedo determinar, obviamente, si estas dos aristas iban, vamos a verlo acá que se ve mejor, si iban las dos, las flechitas de B a C, nos iba a pasar lo mismo que antes. Si ustedes escriben BC, nos tendríamos aristas que son paralelas, entonces no nos sirve porque diríamos, bueno, ¿a cuál te referís? ¿A B o a W? ¿Ok? Pero acá ahora no nos pasa porque una va para un lado y la otra para el otro, entonces no tenemos ese problema. Bien, seguimos. También los grafos nos pueden determinar o nos pueden modelar tareas que tenemos que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, tienen que desarrollar un proyecto, no sé, construir una casa, un edificio, lo que sea, entonces aparecen un montón de tareas y obviamente hay tareas que las tenemos que hacer, algunas se pueden hacer en cualquier momento, pero otras las tenemos que hacer antes que otras, ¿no? Qué sé yo, no podemos armar el edificio y después hacer el pozo y meter los cimientos, no. Entonces, un grafo me puede modelar eso. Por ejemplo, acá son las tareas para vestirse, ¿ok? Entonces, uno dice, bueno, estas flechas
me están indicando que, por ejemplo, digo, mirá, las medias te las podés poner sin ningún problema en cualquier momento, sin tener nada puesto antes. El reloj lo mismo, pero los zapatos no, ¿sí? O sea, no te podés poner los zapatos sin haberte puesto antes los calzoncillos o el pantalón o las medias, ¿ok? Y más si son zapatillas de esas grandotas y si el pantalón es un poco ajustado, bueno, uno puede quedar ahí enredado, ¿sí? Hay gente que estuvo meses enredado ahí, tirando del pantalón con las zapatillas puestas, no se puede, claro. Bueno, entonces tenemos que hacer las tareas en determinado orden, ¿sí? Bien, hasta acá algún... Ahora después de este ejemplo medio pavo lo vamos a usar para algo que tomamos bastante en los finales, ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero hasta acá, ¿se entiende todo? ¿Alguna consulta? Genial. Decimos que un grafo es simple si no tiene bucles o lazos y no tiene aristas paralelas. Por ejemplo, este grafo es simple, ¿ok? O sea, no tenemos ningún bucle en ninguno de los vértices y además cada par de vértices se conectan solamente por una arista, ¿ok? No tenemos otra arista acá como nos pasaba antes. Entonces esto es un grafo simple, ¿sí? Y un grafo completo es que es un grafo simple, ¿sí? Con una arista que conecta a cada par de vértices. O sea, todos los vértices, este no es completo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos dos vértices no los conecta ninguna arista. O, por ejemplo, estos dos vértices no los conecta ninguna arista. ¿Ok? Entonces, este no es completo. Entonces, los grafos completos, el grafo de un vértice es solamente esto. El grafo de dos vértices va a ser este, completo, ¿no? El grafo de tres vértices va a ser este, ¿sí? Todos están conectados entre sí, no tengo lazos y no tengo aristas paralelas, ¿ok? El grafo de cuatro vértices, ¿cuántas aristas suponen que voy a tener en el de 4? 6. ¿Tres? ¿Tres tengo No, acá? 6. Perdona, no te escuché. 6. 6. Vamos a contar, a ver. Claro, acá tengo 1, 2, 3, 4, más las diagonales 6. Muy bien. ¿Ok? Todos están conectados entre sí en forma directa. ¿Qué quiere decir esto? No hay problema, Jorge. ¿Qué quiere decir esto? Que si estos, por ejemplo, son ciudades y estos son vuelos, eh, tengo de una ciudad vuelos directos para cualquier otra ciudad. ¿Ok? ¿Sí? Bien. ¿El de 5 se animan a decir cuántas aristas tendría? O busquemos alguna formulita, a ver qué. 8, diría yo. 8, 10 dice Nicolás. A ver, vamos a probar. Nosotros, Ah, creo que sí, son 10. son 10, ¿no? Porque, fíjense, la cuenta es esta. Agarro un vértice, imagínense que tengo los 4 vértices solitos. A ver, voy a escribir un cacho. Eh,
imagínense que tengo el de 4, tengo un vértice ahí, otro acá y otro acá, ¿sí? Si este lo quiero, agarro uno cualquiera, por ejemplo este, el primero. Digo, lo quiero conectar con todos los demás vértices. ¿Cuántas aristas voy a necesitar? Y voy a necesitar 3, ¿sí? O sea, voy a necesitar n-1 aristas, ¿ok? Si tengo n vértices y uno lo quiero conectar con todos los demás, necesito n-1 aristas, ¿sí? Ahora, después agarro el siguiente, ahí ya este lo conecté con todo. Agarro el siguiente vértice y digo, bueno, lo quiero conectar con todos, pero con el primero ya está conectado. Entonces voy a necesitar 2 aristas. Entonces voy a necesitar n-2, ¿ok? Y después agarro, este ya lo conecté con todos, agarro el siguiente vértice y digo, bueno, este lo voy a conectar con todos, pero con estos dos ya está conectado. Entonces me queda una sola arista. Entonces me va a quedar n-3 sería, ¿no? Bien, y así sigo hasta llegar, puntos suspensivos, hasta llegar a 1. Entonces, 1 más 2 más 3 más 4, etcétera, hasta n-1, habíamos visto que la formulita era, ¿cómo era? La vimos el otro día. Así de paso los hago pensar para el parcial de análisis del sábado. Era n por n más 1, pero en este caso es n-1 por n sobre 2. ¿Ok? Si n es 5, me queda 4 por 5, 20 sobre 2, 10. ¿Ok? Si n es 4, me queda 3 por 4, 12 sobre 2, 6. Bien. Genial, seguimos. El grado de un vértice es la cantidad de aristas que inciden en él. ¿Sí? O sea, ustedes cuentan cuántas aristas se conectan ahí y listo, y ese es el grado. ¿Qué pasa si tengo un bucle? Se cuenta como doble. ¿Ok? La suma de todo esto sería un teorema. La suma de todos los grados de todos los vértices es igual al doble de la cantidad de aristas. Es algo lógico porque como una arista conecta dos vértices, entonces la estoy contando doble. ¿Sí? Si una arista conecta el vértice A con el B, la estoy contando en A y en B también. ¿Ok? Entonces por eso nos da... Entonces, por ejemplo, si tengo este grafo, ¿el grado de A cuánto es? 0, bien. El grado de B, ¿cuánto sería? 2. Bien, ustedes dicen, llegan ahí, tengo 2. Perfecto. El de C, este es más complicado. 4, claro, porque ustedes si lo miran así, esto mírenlo como que llegan dos distintas, porque este dijimos se contaba doble. Entonces 2 de acá y 2 de acá, 4. ¿Sí? Ahora, sumo todos los grados, 0 más 2 más 4 me da 6, ¿y cuántas aristas tengo? 3. Ok. ¿Es el doble? Sí, perfecto. Bien.
esto que es un plomazo, a ver, le pegamos una leída y después hacemos algún comentario. Bueno. Si tengo un grafo cualquiera y tengo dos vértices, U y B, cualquiera, ¿no? Entonces, un camino va a ser una sucesión de vértices adyacentes con aristas que me conectan a U con B. ¿Está bien? ¿Sí? Si el grafo llega a ser simple, vimos que me alcanza solo con indicar los vértices. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en, a ver, si este es el vértice A, B y C, ir de A hasta B y de B hasta C sería el camino que me conecta A con C. Uno de los caminos, ¿no? Podría tener otro. Podría ir de acá hasta acá, de acá hasta acá y de acá hasta acá. Entonces sería otro de los caminos que me conecta el vértice A con el C. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Un sendero de U hasta B es un camino, pero que no me repite aristas, no repite arcos. ¿Ok? Bien. Una trayectoria es, además, es un sendero, o sea que no repite aristas, pero además no repite vértices. ¿Ok? A veces, no sé, me va a interesar salir de un lugar, recorrer, no sé, ustedes, por ejemplo, se van a pasear a algún lugar, ¿no? Se reciben y dicen, bueno, me voy a pasear a Europa. Ok, entonces me armo un recorrido que visite varias ciudades sin repetir y después volver al punto de partida, ¿no? Podría ser uno, ¿ok? Bien, un camino cerrado es un camino que comienza y termina en el mismo vértice. Un circuito es un camino cerrado que no repite aristas y un circuito simple tampoco repite vértices, salvo obviamente el primero y el último. ¿Okay? Bien, entonces acá hay como un cuadro resumen que esto me dice, un camino, ¿puedo tener aristas repetidas? Sí, podés, no hace falta, pero podés. ¿Puedo repetir vértices? Sí, no hace falta, pero podés. ¿Arranca y termina en el mismo punto, en el mismo vértice? Podría ser, pero no me lo exige. ¿Sí? Esto es más extraño todavía. Dice, tiene que tener por lo menos una arista, no hace falta. O sea que, digo, si yo me paro en un vértice y no voy a ningún lado, sería un camino que me lleva al mismo punto donde estoy. ¿Sí? Bien. Fíjense que un sendero es lo mismo, pero ya aparecen restricciones. ¿Puede repetir aristas? No. La trayectoria ya tampoco me deja repetir vértices. ¿Ok? Los caminos cerrados, un camino cerrado a secas sí me deja repetir aristas y vértices, pero acá ya me fuerza a que tenés que volver al mismo punto de partida. ¿Ok? El circuito ya no me deja repetir aristas y el circuito simple tampoco vértices. Obviamente solo el primero y el último. ¿Ok? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Esto más que nada lo vamos a usar para el TP. Ustedes van a tener que mover un personaje de un lugar al otro y
van a tener que buscar esto, algún camino que no repita, aristas, y además aplicar algunos algoritmos como un camino mínimo, el de menos costo, etc. ¿Sí? Pero bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, en cuanto a la conectividad, me dice que si dos vértices U y B cualquiera me los conecta algún camino, decimos que esos dos vértices son conexos, porque tengo cómo poder llegar de un vértice al otro. ¿Sí? No importa que tenga que pasar por 80 aristas, pero si puedo llegar, son conexos. ¿Sí? Ahora, cuando el grafo es todo conexo y cuando todo puede ir de cualquier vértice a cualquier otro. ¿Está bien? Por ejemplo, este grafo es conexo. Digo, ¿puedo ir de acá hasta acá? Sí. Venís por acá y te vas por acá. O venís por acá, te vas acá y vas por acá. Podés. Elijo cualquiera de un par de vértices de este grafo y siempre puedo ir de un lugar al otro. ¿Está bien? En cambio, este otro no, porque digo, si quiero ir desde acá hasta acá no puedo, o desde acá hasta acá tampoco. ¿Ok? Esto sería un grafo desconexo. ¿Sí? Obviamente, esto ustedes lo pueden dividir en ¿qué? En dos grafos, dos subgrafos, que esos sí son conexos. ¿Sí? Bien, pero si lo miramos como todo un solo grafo, no es conexo. Bien, si un grafo es conexo y tiene un circuito, entonces se puede quitar una arista de ese circuito y el grafo va a seguir siendo conexo. Esto es teorema, ¿ok? Y lo vamos a usar, entra para preguntas de final, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver con ejemplos qué quiere decir esto. Si un grafo es conexo, pero no tiene circuitos, entonces decimos que es un árbol. Decimos que es un árbol. Y si un grafo no tiene circuitos, pero es desconexo, o sea, no es conexo, decimos que son varios árboles, entonces es un bosque. Por ejemplo, este de acá es un bosque, porque esto es un árbol, no tiene circuito, y esto también es un árbol, ¿sí? Entonces esto sería un bosque, ¿ok? ¿Qué tendría que pasar para que esto no fuera un árbol? Y, por ejemplo, si tengo una arista acá, que une estos dos, ¿ok? ¿Está claro eso? Bien. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el gusanito? No sé, lo puso PowerPoint y dije, bueno, viste que el tipo arregla, dice, mira, te queda bien esto, bueno, déjalo, ¿viste? Yo le digo todo que sí. Bien, vamos a ver cómo representamos esto. Ustedes dicen, bueno, vamos a llevarlo a la Tierra, lo quiero llevar a implementar en una máquina, ¿sí? En un lenguaje, etc. ¿Qué estructuras voy a usar? Bueno, vamos a poder usar lo que llamamos matriz de adyacencia o también una lista de adyacencia. ¿Sí? Vamos a ver cómo sería la matriz de adyacencia. Es muy fácil. Ustedes con los vértices se arman una matriz cuadrada. ¿Sí? Ponen los vértices así en fila y en columna y empiezan a mirar. Entonces agarran y dicen, por ejemplo, el vértice A. ¿De dónde a dónde puedo ir del vértice? O sea, ¿de dónde del vértice A? Obvio. ¿Hasta dónde puedo ir
del vértice A en forma directa, ¿no? Y las flechas que salen del vértice A, hay una sola, es la que va hasta B, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a la fila A, columna B, y le pongo un 1, y todos los demás son ceros. ¿Qué quiere decir? Que de A no puedo ir a ningún otro lugar, por lo menos en forma directa, ¿sí? ¿Ok? Están con vida, ¿no? Porque yo los, como no hablan, no dicen nada, no se escuchan, ¿ok? Sí, Digo, estamos acá. ahí se fueron todos y me dejaron hablando solo. ¿Vieron que había un juego que te hacían, que decían, mirá, tenés que cerrar los ojos y, y mover el brazo, qué sé yo, que no sé, y se ponía alguien adelante, dice, y tratar de que el brazo con los ojos cerrados no choque mis manos, qué sé yo. Entonces a vos te dejaban con los ojos cerrados, moviendo el brazo, y se iban todos, ¿sí? Y entonces cuando abrías los ojos porque sentías que todos se estaban riendo, estabas solo moviendo el brazo en medio de una oficina con 30 personas, ¿sí? Entonces decían, no, me hicieron, claro. Entonces, uy, qué papelón, ¿sí? Bueno, a veces tengo esa sensación, cuando ustedes no hablan, digo, me dejaron solo, acá se fueron todos, yo estoy hablando. Bien, bueno, entonces, seguimos. Vamos al vértice B. Ojo, ojo, que esto estoy diciendo, lo que está en la fila I, columna J, si hay un 1 es que del vértice I puedo ir al vértice J, pero no al revés, porque fíjense que esto es un digrafo, ¿ok? Esto es un digrafo, entonces, de A puedo ir hasta B, sí, entonces le enchufo un 1. De B, ¿puedo ir hasta A? Sí, le enchufo un 1, ¿ok? ¿Y a dónde más puedo ir desde B? Y hasta F. Entonces voy a F, le enchufo un 1. Todos los demás son 0. ¿Sí? De C, ¿a dónde puedo ir? A, puedo ir a A y puedo ir a F. Entonces, en CA le pongo un 1 y en CF le pongo un 1. Fíjense que de A a C no puedo ir directo. Entonces, en la fila A, columna C, no tengo un 1. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Bien, y así van completando. Sí, esto lo tomamos bastante en los finales. ¿Sí? Bien, pregunto, si esto no fuera un digrafo, si fueran, no tuvieran flechas, fueran líneas sin flechas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Y que puedo ir de acá hasta acá en forma directa, ¿sí? Y volver, ¿ok? ¿Cómo sería esta matriz? ¿En qué me cambiaría? La iría completando igual, ¿no? De la misma forma, pero va a tener un formato particular. No sé si lo llegan a ver. Porque ahí, ¿qué me va a pasar? De AC voy a tener un 1 y de CA también. Bien, Juan, claro, va a ser simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica? Que si yo tapo esta diagonal, lo que haya acá va a ser lo mismo, o sea, lo que haya en la matriz fila I, columna J, va a ser lo mismo que haya en la fila J, columna I. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. ¿Qué pasaría si acá este 1 lo que me está representando es que
tengo una conexión. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si tuviera aristas paralelas? Por ejemplo, si de C hasta A tuviera dos flechas en lugar de una. Bueno, se puede dejar un 1 también, o se puede representar poniendo un 2, diciendo, bueno, ¿cuántas aristas me conectan desde C hasta A? 2, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Cómo sería una lista de adyacencia? La lista de adyacencia, lo que me armo con todos los vértices es una lista que uno todos los vértices, no importa si son aislados o no, me armo toda una lista y de cada uno de esos nodos saco a su vez, esto va a ser una lista de listas, por eso también vimos ejercicios de listas de listas. Entonces, de cada uno de estos saco a su vez una lista con los vértices con los que conecta. Por ejemplo, A, dijimos, solamente me conecta con B. Ok. Entonces, saco una listita que solo tiene B. Perfecto. B me conecta con A y con F. Entonces, de B saco una lista donde tiene A y tiene F. Ok. Y así. C me conecta con A y con F. Entonces, de C saco una lista que me conecta con A y con F. ¿Ok? ¿Sí? Y así van completando. ¿Ok? Si tuviera algún vértice de donde no salen flechas, bueno, acá me quedaría una lista vacía. ¿Ok? Por ejemplo, si esta D, en lugar de tener la flecha para acá, estuviera para el otro lado, acá no tendría nada. Una lista vacía. Qué buena pregunta, Pablo. Es muy buena pregunta. A ver, ¿qué me conviene ustedes para el TP? Van a tener que decidir de agarrar y decir, bueno, ¿cómo implementamos el grafo? ¿Sí? ¿Con una matriz o con una lista? Bueno, van a elegir obviamente lo que les resulte más cómodo, ¿ok? Pero si vamos a términos de eficiencia, cuando tengo grafos chiquitos, como esto, les va a resultar mucho más cómodo trabajar con una matriz, mucho más eficiente, más rápido, ¿sí? Así que para un problema de este tamaño, una matriz anda perfecto, ¿sí? Una lista es más engorroso porque son listas de listas y a su vez cada uno de estos son nodos, así que son molestos, ¿sí? Esto se puede achicar en tamaño que ocupan en espacio de memoria de la siguiente forma. Si el nodo A me conecta con el B, entonces en lugar de acá de crear una lista que tenga B, yo esta flecha la podría conectar acá, ¿entiende? Entonces, por ejemplo, de B que me conecta con A y con F, yo de acá podría tener una listita de punteros donde un puntero va a ir a A y otro va a ir a F. ¿Ok? Entonces, de esa forma estaríamos ahorrando bastante memoria. Pero bueno, pero también es claro, exacto, Pablo. Es una lista de listas, claro, pero la verdad que es bastante problemático manejar esto, porque, bueno, tenemos que estar manejando listas de listas, punteros, etcétera, cuando con una matriz es mucho más cómodo, ¿sí? Uno le dice, bueno, anda a la fila tal, columna tal y chao, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasa si tengo muchos vértices? Y, por ejemplo, digo, mi grafo son, no sé,
tiene 1000 vértices, ¿ok? Y no están todos, a lo sumo cada vértice se conecta con 2 o 3, más no, 4 a lo sumo, pero no se va a conectar con los otros 999, ¿ok? Entonces, cuando me pasa eso, ¿qué pinta va a tener esta matriz? ¿Qué me va a pasar? Primero, ¿cuántos datos tendría? Va a ser enorme, claro, porque voy a tener 1000 filas por 1000 columnas. Y va a estar bien, Nicolás, llena de ceros, o sea que voy a tener acá 1.000.000 de elementos, 1.000.000 de elementos, y de ese 1.000.000 de elementos, no sé, a lo mejor 4.000 van a ser unos, ¿sí? Pero todos los demás van a ser ceros. Por lo tanto, eso va a ser recontra ineficiente. Vamos a ocupar mucho espacio y para hacer búsquedas, ¿sí? Para decir, a ver quién está conectado con quién, van a tener que ir recorriendo filas donde están repletas de ceros, ¿sí? Salvo algún que otro uno, ¿ok? Entonces eso va a ser bastante ineficiente. En cambio, una lista va a tener solamente los nodos con los que se conecta. Y en ese caso va a ser más eficiente, ¿ok? Entonces depende del problema. Para problemas chicos, usen esto que va a ser más cómodo, ¿sí? En general, ¿no? Pueden usar obviamente lista de listas. Pero para problemas grandes, por ejemplo, si los vértices representan, vieron que uno agarra y dice, bueno, quiero viajar, ¿no? Ya está, salió la vacuna, nos vacunamos todos, se puede ir a cualquier lado, bueno, genial. Quiero viajar, entonces entran a alguna aplicación, Kayak, qué sé yo, alguna de esas, y ponen de Buenos Aires a tal lugar, a tal otra ciudad, ¿sí? Bien, y les sale todas las combinaciones de vuelos que tienen, ¿está bien? ¿Qué es lo que está pasando ahí? No sé, las ciudades van a representar los vértices, no sé cuántas ciudades hay con aeropuertos internacionales, pero no sé, si tenemos 200 países, qué sé yo, y por cada país tenemos varias ciudades con aeropuertos, ok, entonces, no sé, tiro un número, no tengo ni idea, pero digamos, 2000 vértices tengo, ¿sí? O más, ok, o sea que si, y de toda ciudad me conecta con cualquier otra ciudad por un vuelo, no. De una ciudad a lo mejor tienen vuelos directos a 30 ciudades, pero a todas las demás no. Tienen que hacer alguna escala en algún lugar. Bueno, entonces en esos casos nos va a pasar esto. Nos va a pasar que tenemos una matriz muy grande, llena de ceros, y no va a estar bueno, no va a ser eficiente. Bien. Un comentario más. Nosotros acá estamos representando con uno, que este uno quiere decir, tengo un camino que va desde acá hasta acá, ¿ok? ¿Sí? Pero no siempre va a ser eso. Por ejemplo, esta flecha, si no tiene nada, asumimos que es un 1. Pero hay veces que va a tener un numerito, ¿sí? Y en esos casos vamos a decir que son grafos que llamamos pesados. ¿Qué quiere decir? Que cada arista tiene un peso. Y ese peso me puede representar distintas cosas. Por ejemplo, no sé, puede ser la distancia que tengo los kilómetros para recorrer desde acá hasta acá. Podría representar, ¿ok?
podría representar el costo de un vuelo. ¿Sí? El vuelo desde acá hasta acá te sale, no sé, $1000. Ok. Bueno, acá arriba va a tener un 1000. ¿Sí? Y el vuelo de acá hasta acá te sale $500. Bueno, entonces acá en la flecha esta voy a tener un 500. ¿Ok? ¿Sí? Podría representar las horas de vuelo, el tiempo que tardo. ¿Sí? Podría representar un montón de cosas. En ese caso, la matriz me quedaría formada con los pesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta arista tiene un 1000, acá en lugar de un 1 pongo un 1000. Y si esta tiene un 500, acá en lugar de un 1 pongo un 500. ¿Ok? Bien, ¿dudas hasta acá? Bien, seguimos. Genial. Vamos a los recorridos. Básicamente vamos a tener dos recorridos principales. Uno va a ser en profundidad y otro va a ser en ancho. ¿Está bien? En profundidad el tema es así, arranco de algún vértice, por ejemplo me dicen, bueno, arranca del vértice A, ok. Y del vértice A yo podría ir, o sea, digo, bueno, arranco del A y el A ya lo pongo como visitado. ¿Qué quiere decir visitado? Que lo procesé, lo imprimí, lo que sea. Ok. Del vértice ¿a dónde puedo ir? Y podría ir al B o al C. Entonces elijo uno. En general elegimos por orden alfabético, ¿sí? Pero podría elegir ir al C, por ejemplo. No importa. Pero digo, bueno, elijo ir al B. Y del B, digo, bueno, desde este vértice a donde fuiste, ¿a dónde podrías ir? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, puedo ir a leer. A ver, voy a empezar a escribir acá. Los pierdo un segundito en el chat. Acá. Sería esto. Me paro en el A, digo, bueno, el A ya lo visité, ok. Ahora digo, bueno, anda al primero que puedas ir desde el A, al B. Ok. Voy al B y digo, el B ya lo visité. ¿Sí? Entonces lo tacho. Ok. Y del B digo, me quedó uno sin visitar desde el A. No, ese va a ser el recorrido en ancho. Sigo por la misma rama, o sea, me meto en una rama y sigo por esa rama, por eso se llama en profundidad. Y como bien dijeron, del B puedo ir al E, ¿ok? Entonces, tacho el E. Voy al E y tacho, ¿ok? Y ahí, en este momento, agarro y digo, bueno, ahora del E, ¿a dónde puedo ir? Al D, ok. Entonces, voy al D y lo tacho. Tacharlo lo marco como visitado. Ustedes van a tener para hacer estas cosas, no sé, alguna variable booleana que me diga, ¿fue visitado sí o no? Entonces, cuando se paran ahí, esa booleana la ponen en true y listo, ya lo visité. Ok. Ahora pregunto, del D, ¿a dónde puedo ir? Díganme por el micrófono porque no los veo. No escuché la pregunta, ¿Al Andy. E y al B sería? Claro, digo, yo estoy parado en el B y perdón, en el D. Y del D, ¿a dónde puedo ir? ¿Cuál es el siguiente que sigue? Y uno diría el B, pero ¿qué pasó? Que el B ya lo visité. Entonces ahí empiezo a volver para atrás. ¿Sí?
Esto es lo que se llama backtracking. Esto es como cuando ustedes se meten en un laberinto y van caminando y dicen, me meto por este pasillo. Ok, y ahora me meto por este. Y cuando llegan a un lugar que no tienen salida, dicen, bueno, vuelvo para atrás. Entonces vuelvo un paso para atrás y digo, de acá no puedo ir a ningún otro. Entonces vuelvo otra vez para atrás y de acá no puedo ir a ningún otro. Y vuelvo otra vez para atrás y recién ahí voy al C. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? Yo no entiendo una cosa. Sí, ¿Por qué se elige volver por el camino que ya se recorrió antes y no ir por el camino más corto si los dos ya habían sido visitados de todas maneras? claro, no, lo que pasa es que vos siempre volvés a lo que se dice, esto es así, espérate que lo grafico. Es como cuando tocas Control Z. Y volvés inmediatamente al anterior, claro. Esto, si tuviera formato de árbol, es más fácil. Esto es así. Yo me paro en un nodo, ¿sí? Por ejemplo, el nodo A. Imaginemos que del nodo A puedo ir... Andy, Sí, se ve todo negro. perdona, no te escuché. Se ve todo negro. Se ve todo negro. Ok. Vamos a... Espérate. ¿Ahí se ve bien? Cualquier momento esto me deja gamba. A ver, esperen que... Creo que no estás compartiendo. Sí, no, lo que pasa es que se colgó ahí. Espérate. Salgo y vuelvo a entrar.